Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. Tú, nacido de la luz en medio de la oscuridad. Parte 1. Erika Blandelli recuerda, de su experiencia, la existencia de la magia de salto. Era una especie de magia que aligera el cuerpo y permite que la propia capacidad de salto supere los límites humanos. Usar esto le permitiría realizar movimientos increíbles que sus adoradas películas de Hong Kong producen solo utilizando arneses. Incluso sin comenzar corriendo ella podía saltar más alto que su propia altura. Podría incluso correr por paredes verticales o realizar ágiles acrobacias que ni siquiera los principales actores especializados podrían esperar imitar. Ahora estaba usando hábilmente esa magia para escapar. En el centro de la ciudad, en medio de una noche de tormenta, sin ningún tipo de refugio. Volando de azotea en azotea, entre filas de altos edificios, Erika estaba moviéndose tanto que ni siquiera algo como un gato o un mono tendría forma de mantener su ritmo. Erika se enorgullecía de esta magia. Si la usaba en serio, no habría prácticamente nadie que superase su habilidad. Sin embargo, entre los caballeros muertos había 3 que también dominaban este tipo de magia. Del mismo modo usaban la magia de salto, pero persiguiéndola como la sombra que personifica a la muerte. En verdad es difícil de manejar, Erika murmuró. Los fuertes vientos sacudían su cuerpo, y la lluvia empobrecía su visibilidad. Por otra parte, era de noche. Ya que estaba mojado por todas partes, un descuidado paso en falso podría llevarla fácilmente a caer. Erika siguió correteando alrededor sin inmutarse por estas nada favorables condiciones. Sin embargo, probablemente ya era suficiente. Perderlo sería imposible, por lo que no podría ser una mala idea dar vuelta y contraatacar aquí. Había 3 de estos caballeros persiguiéndola. Además de la desventaja numérica, sería bastante difícil acabar con uno de ellos con el primer golpe. Mientras utilizaba magia de transformación sobre la espada en su mano derecha, miró hacia atrás para observar. Cuore di Leone cambió su forma de una espada delgada a una lanza. Una lanza corta pero pesada, diseñada para el lanzamiento. Girando, la arrojó con un ángulo agudo. En el instante en que la lanza dejó la mano izquierda de Erika, 2 clones idénticos aparecieron como sombras. Un total de 3 lanzas volaron directamente hacia los 3 caballeros muertos. Las puntas de lanza penetraron con facilidad sus pechos, atravesándoles los corazones protegidos por la cota de malla. Los cuerpos de almas muertas se volvieron polvo. Era probable que la toma de decisiones de los caballeros muertos o la capacidad de pensar fuera menor que cuando estaban vivos. Les tomó más tiempo cambiar sus acciones. ¿Cuál era la razón por qué Erika actuó como lo hizo? Pues huir continuamente por largas distancias para luego dar un contraataque rápido, el plan se llevó a la perfección. Sin embargo, la última función aún no había empezado. Mientras Cuore di Leone volvía de su forma de lanza a la de espada, Erika hizo preparativos contra los enemigos restantes. Este era el momento clave. Manejo de espada, magia, estrategia, sabiduría. Oponentes equiparados con ella en cada una de estas categorías llegarían pronto. Correr todo el camino hasta aquí, esto en verdad de tu preferencia por una espectacular batalla. La voz surgió de entre la lluviosa noche. La elegante y linda voz de una chica, que sin embargo esconde una gran fuerza bajo su gentil suavidad. Como una rata correteando alrededor, esto termina ahora. Erika Blandelli. Ahora que lo pienso, una vez dijiste que querías volar como una golondrina. Lily, esto no es bueno, realmente careces de expresión poética. Liliana Crankar. En medio de fuertes vientos, Erika se burlaba de la chica completamente empapada, que era hermosa como un hada y vestía una capa azul y negra. Para ella, aparecer aquí no era nada extraordinario. Esta chica era descendiente de una verdadera y consumada bruja. Superando completamente a Erika, ella era una maestra de la magia de volar. No me llames Lily. Si no estuvieras trabajando como subordinada de ese débil rey, entonces no tendría necesidad de imitar eso. Además de que no habría necesidad de actuar como una zorra desconsiderada. En lugar de ese tipo de ideas, esto es solo mi amor. Esto no es como tú, falto de sentimiento en tus palabras. Mientras las 2 caballeros hablaban bajo la intensa lluvia y viento, caminaron una hacia la otra. Ellas entendían las capacidades de la otra muy bien. Gane o pierda, ninguna sería capaz de salir de la batalla ilesa. Mis alas, formen acero en una hoja de ilusión, vil maestro, dame tu poder. Liliana levantó el brazo hacia el cielo y en voz alta llamó a su amada espada. El largo sable plateado apareció y Liliana se elevó del suelo en ese instante, acercándose como un relámpago. Con una velocidad comparable, Erika la esquivó. En vez de esgrima,
era más como un baile adoptando pasos como los del flamenco, mientras esquivaba los ataques del enemigo que se aproximaba. Liliana, que había alcanzado la velocidad de Erika, se movía silenciosamente con pasos deslizantes. Corriendo como si patinara sobre hielo, persiguió los ligeros pasos de Erika. No pienses que puedes escapar de mí con ese tipo de velocidad. Es cierto. En ese caso, te voy a derrotar con puro poder. Erika embistió hacia adelante con Cuore di Leone, apuntando al corazón de Liliana. No fue un solo ataque. Con el tiempo de un solo aliento, Erika estocó 3 veces, un movimiento asesino que consiste en 3 repentinos golpes. El maestro despidió melódicos tonos metálicos como un instrumento mientras repelía rítmicamente el ataque de Erika. La esgrima de Liliana era extremadamente hermosa y maravillosamente precisa. Empuñando hábilmente la pesada arma, mientras simultáneamente realizaba contundentes ataques, Erika movió la exquisita espada mágica para evadir ligeramente o bloquear los ataques. Erika no atacó despreocupadamente, sino que estaba esperando el momento. No con su espada, sino con el pie. Apuntando al empeine de Liliana, Erika sin piedad pisó el pie de su oponente como si lo aplastara con su talón. Maldita, estás utilizando tus pies tan vilmente como en el pasado. Lily, mírate. Aún no has cambiado tu hábito de maldecir cuando te emocionas. Un caballero siempre debe aspirar a más espectaculares batallas. Erika sonrió con gracia a Liliana, que se retiraba para esquivar el talón de su oponente. A medida que continuaron cortando y atacándose entre ellas, la distancia gradualmente se redujo. En ese caso, un combate cuerpo a cuerpo se desarrollaría, y el uso de los pies era una parte normal de la esgrima. Manteniendo su posición, Erika atajó hacia abajo directamente. La espada mágica de León fue bloqueada por el maestro, acercándose a la guardia de la espada. Inmediatamente Erika dio un paso adelante en el impacto, usando la espada mágica para empujar a la ligera Liliana. ¡Esta monstruosa fuerza! ¡Qué espectacular batalla! Eres como un caballo tirando de un carro con fuerza bruta. Si ese es el caso, ¿no sería mejor que describirlo como algo fuerte y majestuoso como un león? Ante su enojada oponente, Erika refutó con una sonrisa. Liliana resopló y dio un largo paso. Se estaba preparando para usar su habilidad de volar que tanto la enorgullecía. Para volar libremente en el cielo como un ave, ella necesitaba la distancia adecuada. Si ese es el caso, entonces voy a volar tan alto como un halcón. Prepárate. HMPH, ya te alcanzaron. Inadvertidamente, Liliana fue ligeramente sorprendida. Erika fácilmente adivinó la razón. Con el traqueteo de la cota de malla y otras armas metálicas, claramente unos pocos caballeros habían llegado usando salto. Los caballeros muertos que buscaban a Erika por las órdenes de Boban. Había 4 de ellos. Cada uno de ellos tomó una posición y rodearon los edificios en que las 2 chicas peleaban. Dispersos entre los tejados de las casas circundantes y edificios, formaban una red de cerco. Parece que nos va a molestar sin importa qué. Voy a regresar. Si puedes abrirte un camino para salir de esto, determinemos a la vencedora otro día. Liliana dijo mientras guardaba a el maestro, perdiendo todo interés porque el duelo fue interrumpido. En vez de luchar a muerte o por demostrar ingenio y poder, los caballeros luchaban para mostrar su habilidad y valentía. En verdad mi gran rival. Alguien que podía distinguir batallas y duelos correctamente. Sin embargo, en este momento, Erika pensó en una manera de salir de esta situación. Sin un ataque sorpresa, luchar contra estos 4 caballeros muertos cara a cara sería demasiado difícil. Sin embargo, sería totalmente diferente si tuviera un compañero que fuera, al menos, igual a ella. Afortunadamente, tal carta de triunfo estaba justo aquí. Hey Lily, resulta que tengo algo que decirte. Con una dulce y encantadora voz que rara vez utilizaba, Erika habló. De ninguna manera. Odio hablar contigo y eso nunca termina bien. ¿No es mejor para mí solo ver la peligrosa situación actual? La respuesta de Liliana fue bastante fría. Sin embargo, Erika lo esperaba y mostró una abierta sonrisa aceptándola, como la de una mujer de la nobleza. No hables con tanta frialdad. Esto puede beneficiarte, Lily, ¿realmente estás pensando en servir al marqués Boban y seguir cada una de sus órdenes? ¿Por qué no? Solo estoy cumpliendo mis deberes con el rey. Sin duda alguna, una respuesta adecuada. Sin embargo, precisamente esta era la razón por la que es tan divertido jugar con Liliana. Crankar. Sintiendo los movimientos de los caballeros muertos, Erika añadió énfasis a su tono. Si estaban esperando el momento oportuno para atacar, ahora era el momento para poner a Liliana de su lado. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué no cumplir tus deberes con otro rey? Si esa es la única razón por la que sigues al marqués, entonces no hay problema, ¿verdad? ¿Estás sugiriendo que cambie mi lealtad a Kusanagi Godó? Al ver a Liliana contrayendo las cejas, Erika habló como una hermana mayor o alguien mayor a ella. Correcto. Si es él, definitivamente vas a sentir la emoción de la batalla. Lily, realmente seguiste al marqués hasta Tokio sin molestias. Yo entiendo mucho sobre ti, Lily, y por eso lo dudo, es completamente impensable que te rindas ante la tiranía del marqués tan obedientemente.
Todo esto por tu culpa, Erika Blandelli. Sin una pista sobre la razón de su enojo, Erika se sintió algo sorprendida. ¿Es así? ¿Por qué? Es culpa de tus planes para con Kusanagi Godou y que hayas aceptado el papel de su amante. Esto es lo que provocó la oposición desafiante de mi abuelo. Sintiendo que había una historia oculta detrás de esta explicación, Erika hizo una nota mental. El abuelo que vive aislado era bien conocido entre los adoradores de Hanstal Boban. Al enterarse de que la joven doncella de la familia rival de los Blandelli se había convertido en la amante del recién nacido campione, él debe haber sentido que sus días se iban a terminar. Por lo que debe haber arreglado que el viejo rey llamara a su nieta para satisfacer sus caprichos. Podría ser cierto que el abuelo de Lily enviara a su propia nieta con el marqués para que pudiera convertirse en la amante de un rey. No es una decisión de desempate totalmente equivocada. Esperar que esta honesta chica lo sedujera era demasiado. Erika sintió simpatía por la furiosa Liliana. En serio. ¿Qué piensa que es su nieta? Si ese es el caso, entonces termina con todo esto. Lily, estás suprimiendo tu propia voluntad de hacer frente a los excesos del marqués. ¿No es hora de que actúes por ti misma? Liliana Crankar. Uno es un tirano que obligaría a una chica a llevar a cabo sus irrazonables peticiones, mientras que el otro es el joven rey que lucha para ayudar a esta indefensa chica, quien crees que está del lado correcto. Los caballeros muertos estaban a punto de atacar. Los paraderos de Godou y Yuri aún eran desconocidos. Demasiadas cosas por confirmar, y muchos problemas que requerían soluciones. Sin embargo, una no debía ceder ante la ansiedad y Erika presentó un aire de casual generosidad para luego continuar. Si nunca has jurado lealtad al marqués verbalmente, entonces ¿a cuál rey servir es tu decisión? Si el viejo pasado de moda tuviera alguna objeción, entonces nuestro verdadero jefe de Milán, Salvatore Doni, responderá. Kusanagi Godou es aliado de ese gran hombre, y actualmente está luchando por los débiles. Creo que Lily pronto perderá sus razones de luchar por el marqués. HMPH, tus palabras suenan muy atractivas, pero estás jugando conmigo de nuevo. Liliana miró con recelo a su alrededor. Erika hizo lo mismo. Examinaba la zona mientras conversaba elegantemente, nunca bajaría la guardia ni por un instante. Ella estaba dispuesta a luchar en cualquier momento. Ara, alguna vez he jugado contigo, Lily. No pretendas ignorancia. Hace 2 años, cuando estábamos con ganas de ir al cine, no te burlaste de mí cuando me engañaste para ver esa película romántica con tan intensas escenas de cama. Yo tampoco sabía que era ese tipo de película. Y en verdad, Lily, incluso te desmayaste para tener un maravilloso sueño a la mitad de la película. Eso no es todo. También recuerdo cuando seleccionábamos ropa mientras íbamos de compras en Milán. Todo lo que escogiste fueron vergonzosas prendas con cortes bajos, espaldas abiertas y ombligos desnudos, y compraste demasiado. Lily, tienes una gran figura, por lo que esas ropas son realmente convenientes. Debe tener más confianza en ti misma. Ese silencio. Además, hace medio año cuando nos encontramos por casualidad en Venecia, tú sigues diciendo todas estas buenas pero falsas cosas para halagarme, jugando conmigo como si fuera un juguete. Ara, ¿estás diciendo que esto es lo mismo? Y aquí estaba yo, tratando de darte un buen consejo, Lily. En ese instante, los caballeros muertos finalmente hicieron su movimiento. Aprovechando el momento en que Liliana bajó la guardia y olvidó su presencia, 2 de los 4 caballeros movieron sus espadas contra Erika cortando hacia abajo. No solo estaba en desventaja numérica, sino que tampoco podía dejar de moverse cuando combatía en un lugar como este. Parar inmediatamente significaría estar rodeado, y una lucha uno contra muchos se traduciría como una masacre. Sin embargo, Erika se obligó a moverse y hacer frente a los 2 caballeros muertos atacantes. Moviendo a Cuore di Leone para restringir el corte de uno de ellos, ella siguió el movimiento de la espada con sus caderas. Ella esquivó glamorosamente la espada del segundo caballero muerto con un ligero giro de su cuerpo. En ese instante, miró a Liliana. Sus miradas se intercambiaron. Su rostro, bello como el de una muñeca, frunció el ceño ligeramente. El maestro entró en movimiento una vez más. Mientras la capa azul y negra ondeaba con el viento, Liliana Crankar finalmente entró en acción. Uno de estos días recibirás tu merecido. Ve preparándote. Mientras hacía su corto reclamo, Liliana se acercó. Erika se estaba utilizando como cebo para 2 de los caballeros muertos, mientras Liliana hizo una serie de feroces ataques con el maestro. Un destello, 2 destellos. Justo así fue que Liliana sometió a los 2 incautos caballeros. Había 2 caballeros restantes que podrían ser tratados en 1 a 1. Ambos también. Subieron a la azotea donde Erika y Liliana estaban. La primera en hacer un movimiento fue Liliana. Como un pájaro saltó alto en el tormentoso cielo. El manto azul y negro ondeaba con viento después de que ella se abalanzase como una feroz ave de presa. Debajo de ella, uno de los caballeros muertos esperaba. El cadáver movió una larga espada y la empujó hacia la chica que no tenía donde esconderse en medio del aire. Demasiado ingenuo. Habiendo dicho esto, los labios de Erika mostraron una sonrisa de seguridad.
El tipo de salto que Liliana utilizaba era muy diferente del de Erika. Era mucho más rápido, volaba mucho más alto, saltaba mucho más lejos, e incluso podía pasar por alto los principios de continuidad. De repente, su descenso se detuvo. Liliana detuvo su caída libre como si frenara en el aire. La espada del caballero muerto no alcanzó a su objetivo. Inmediatamente, Liliana reanudó su caída y lo cortó su sable. El peso y fuerza del salto reforzaron el ataque de su sable con energía cinética, ya que golpeó al caballero muerto y un enorme tajo cruzó desde el hombro derecho hasta la izquierda de la cadera. Cayendo al suelo, las rodillas se desplomaron y el cuerpo colapsó hacia adelante para luego empezar a deshacerse. En un corto instante, el caballero muerto quedó como polvo dispersado. Las habilidades de salto de Liliana Crankar habían alcanzado el nivel del vuelo. Para aquellos que no estuvieran familiarizados con su vuelo, incluso un maestro tendría dificultades para ganar. Realmente increíble. Lily, siempre has tenido un gran talento para volar. Erika expresó su aprobación. Desde tiempos antiguos, esto había sido profundamente arraigado en la cultura de brujas de Europa Oriental y Meridional. Se dijo que hacían pociones secretas, domesticaban animales salvajes del bosque con magia, y volaban libremente por los cielos. Ser capaz o no de adquirir estas habilidades se determinaba al nacer, junto con el entrenamiento continuo durante toda la vida. La aptitud de Erika en esta área era superada ampliamente por Liliana. Sin embargo, para compensarlo, manipulación de acero, y el uso de hechizos para forjar sables y lanzas. En términos de poder al usar magia para crear estas herramientas de muerte y destrucción, Erika estaba muy por delante. Cuore di Leone que fue forjada por la Noche Negra. El descendiente de la más grande espada. Responder a mi oración, acero de reyes. Este era el arcano arte del Excalibur I para llevar al máximo la eficiencia al cortar de su amada espada. Usando este hechizo, Erika golpeó con su espada desde una postura superior. La espada larga utilizada por el caballero muerto recibió un corte limpio a la mitad por Cuore di Leone. Frente a los ataques de los caballeros azul y rojo, el último caballero muerto también se convirtió en polvo. Incluso desde hace mucho tiempo, has estado utilizando la fuerza bruta para derrotar a los demás como ahora. ¡Qué idiota tan adecuada para las líneas del frente! Hey Lily. Siempre he estado alabándote directamente, porque siempre estás insultándome. Por eso digo que no eres como una dama. La disgustada Liliana inmediatamente empeoró su expresión ante la crítica de Erika. Silencio. En vez de esto, deberías apresurarte en reunirte con tu amo. Esa importante persona probablemente siga peleando por Mariya Yuri, ¿verdad? Llega allí antes de que sea demasiado tarde. Una noble, inmaculada y educada caballero. Esta era la doncella llamada Liliana Crankar. Siendo testigo de esta verdad una vez más, Erika sonrió. Ella no quería trabajar para el marqués. En cierta forma, definitivamente apoyaba a Kusanagi Godou. Muy cierto. Pero esto es grandioso. Lily voluntariamente me ayudó. Sin embargo, mi interés está en amenazarte. ¿Amenazarme? ¿De verdad crees que puedes amenazarme con una espada para obligarme a unirme? Liliana habló como si fuera tratada como una tonta con quien jugar. Sin embargo, Erika sonrió y negó con la cabeza. Ella no iba a tener esa clase de comportamiento de mal gusto. Hey, en un cierto cajón de tu habitación en el segundo contando desde la parte superior. Hay un cuaderno, ¿no es lindo? Muy expresivo y lleno de sentimientos, como el de una niña. Liliana se quedó con una mirada asesina para Erika. Erika siguió imperturbable. ¿Quién hubiera pensado que tenías interés en escribir novelas? Yo odio a esa clase de personas distantes. Sin embargo, que este intenso dolor en mi pecho. Es posible, podría ser que sea amor, novelas románticas con este tipo de sentimientos son muy raras entre. 1. La famosa espada del rey Arturo. Las publicaciones actuales. Si fuera yo, pondría a más personas muertas, asesinatos, acción y artes marciales. ¿Qué? Hey hey hey. ¿Cómo sabes de la existencia de eso? Erika tarareó un poco y sonrió. En realidad, una sirvienta en el hogar Crankar actuaba como informante secreta, pero no había necesidad de revelar ese hecho. Fufufu. Tal vez si Lily se convirtiera en mi amiga de ahora en adelante, entonces me olvidaría automáticamente de la existencia de ese cuaderno. Por lo tanto, comprendes. Te mataré. Prefiero matarte para silenciar esa boca tuya para siempre. Ante la imponente furia de Liliana, Erika dio una glamorosa sonrisa. Esta era la sonrisa que Godot describió como la de un demonio. No te apresures. Si yo muriera, los contenidos sellados de mi testamento que están llenos de los detalles de la novela, estaba pensando que podrían ser útiles algún día, pero no esperaba que fuera hoy. Eres un demonio. No eres humana. Escuchando quejidos repetidos de tan cercana persona, Erika comenzó a planear el siguiente paso. Ya que se había ganado a una poderosa aliada, era momento de reunirse con Godot tan pronto como sea posible. El rey que prestaba su ayuda a los necesitados, ¿dónde estaba ahora? Parte 2. Fue así como Erika Blandelli atrajo a Liliana Crankar a su causa. Kusanagi Godou y Mariya Yuri estaban en la puerta de un centro de recreación pública.
Eran más de las 9:30 de la noche. Todo el personal y usuarios se habían ido antes. Era de suponer que se debió a la repentina tormenta que parecía un tifón. Todos se fueron apresuradamente. Manteniendo a Yuri en sus brazos, Godot corrió como si estuviera volando. Sabiendo que su límite estaba cerca, llegó a este refugio y cayó como un inválido cuando intentaba caminar. Kusanagi-san, ¿cuál es el problema? Lo siento, Marilla. Deja que me quede así por un tiempo. Esto siempre ocurre después de usar al ave de presa 2. Debido a que lo usé por tanto tiempo, esta parte se volverá muy dolorosa. Susurrando, Godot presionaba su pecho con la mano. El ave de presa de Beretragna podría concederle Godot una velocidad sobrehumana y un cuerpo ligero. El costo de hacerlo era la condición actual. Un dolor intenso en el corazón que dependía del tiempo de uso. No existía magia para aliviar este dolor. Godot estaba cubierto de sudor frío, no había nada que pudiera hacer más que aguantar. Por favor, relaje su cuerpo. Ahora voy a usar magia para aliviar su dolor. No, no va a funcionar. Pero voy a estar bien. Godot rechazó la rara muestra de preocupación. Sin embargo, Yuri no le hizo caso, y comenzó el tratamiento por su cuenta. Colocó su palma en el pecho de Godot, acariciándolo suavemente. A través de su mano un gentil calor se transmitió. En situaciones normales, probablemente calmaría los dolores más intensos. Lamentablemente, el cuerpo de un campione no era un cuerpo normal. Ya sea hostil o amistosa, toda magia de aplicación directa sería rechazada. Esto se debía a su fuerte resistencia contra la magia y hechicería. ¿No tiene efecto? ¿Cómo puede pasar esto? Yuri se sorprendió al descubrir la falta de efecto de su magia. Godot soportó el dolor y sonrió levemente. De hecho, él ya estaba en demasiado adolorido como para hacer eso, pero se obligó a mostrarse así por ella. ¿Piensa de nuevo? ¿No lo dije antes? En circunstancias normales, nuestros cuerpos son resistentes a los efectos de la magia. Sin embargo, la única excepción es cuando la magia se introduce directamente en nuestro cuerpo. Eso era realmente cierto. Fue durante la batalla contra Atenea de la última vez. Ese momento en que Godot aceptó la magia de enseñanza de Erika de su boca directamente y obtuvo el conocimiento acerca de la diosa. Yuri se sintió extremadamente indignada al ver esa escena. Yo pensé que cuando usted y Erika-san hicieron eso, ese vergonzoso contacto íntimo, eso era solo una excusa. Lo siento mucho. Podría ser que siempre pensaste que... ¡Auch! Duele. La sensación del dolor atacando a su corazón era como ser pinchado con agujas. 2 en el anime dice que es el Fénix, pero como todavía no es mostrada la imagen por ahora lo dejo así. Mientras que la preocupada Yuri observaba el rostro de Godot, ella se mantuvo acariciando la zona alrededor del pecho de Godot. No necesitas hacer eso, Marilla. Después de todo, no funciona. No. Incluso sin magia, todavía habrá un efecto. No hable como si supiera todo. Para haber utilizado un poder tan peligroso, en verdad carece de autocontrol. A pesar de decir eso, los movimientos de la mano de Yuri eran extremadamente suaves. El dolor realmente estaba disminuyendo. El calor de la palma de su mano era muy cómodo. En el pasado, mi madre siempre hacía esto cuando me hacía daño. A pesar de que ella era una persona normal que no conocía ningún hechizo, el dolor siempre desaparecía poco a poco. Así que sé que también funcionará para Kusanagi-san. Ah, sí. Tal vez realmente sea así. Pero, por supuesto, el dolor en su corazón todavía estaba allí. Sin embargo, en comparación con soportar el dolor de hace un momento, le resultaba más fácil soportarlo ahora. Godot finalmente relajó un poco su cuerpo, y, entonces, se dio cuenta. Sin notarlo, había empezado a tener contacto íntimo con Yuri. Ambos tenían sus ropas empapadas por la lluvia. Godot vestía su uniforme escolar, mientras que Yuri estaba usando su traje de sacerdotisa. Después de haber absorbido grandes cantidades de agua, la tela se aferró a la piel, y absorbía sin piedad el calor del cuerpo. En cambio, las partes en contacto corporal estaban cálidas. A diferencia de Erika, Yuri no usaba perfume ni nada como eso. Sin embargo, apoyada tan cerca, una dulce fragancia podía sentirse. Esto era malo. Godot se sentía avergonzado desde el fondo de su corazón. Yuemem Marilla, ¿podrías quedarte un poco más atrás? Creo que estoy mucho mejor ahora. No Kusanagi-san. Si aún hay efecto, entonces sería mejor mantener esto. Además, si hacemos esto nuestro cuerpo podrán sentirse cálidos. Nosotros dos podremos. Parecía que Yuri también se había dado cuenta, y entonces ambos evitaron la mirada del otro. La parte que el traje blanco de sacerdotisa no cubría su rostro, se puso rojo brillante como las hojas de otoño. ¿Era su imaginación? Pero el calor de su cuerpo también se sentía como que iba en aumento. 10 minutos después, la mayor parte del dolor había desaparecido. Sin embargo, todavía le era difícil mover las extremidades. Después de experimentar un cierto periodo de intenso dolor, el cuerpo se tornaba débil y por un tiempo no podía moverse. Ese era el precio de usar la forma del ave de presa. Sin embargo, ya que obtuvo una inigualable velocidad a cambio, tal vez era inevitable.
Tal vez debido a la falta de conversación, Godot dio su mejor intento en pensar en otras cosas. Durante todo el tiempo en que estuvieron juntos no se dijo ni una sola palabra, era como haber sido torturado o interrogado. Al menos, si había algo para charlar era de todos modos, sobre ese abuelo. Marilla, lo mencionaste una vez, ¿no? La autoridad usurpada que le permite manipular a los cadáveres. ¿Cómo llamaste a ese dios? Osiris. La antigua deidad egipcia de la fertilidad agrícola, y el dios gobernante del inframundo. ¿Un dios de la cosecha, así como del inframundo? ¿Por qué siento que he oído hablar de este tipo antes? La diosa Atenea era la deidad oscura del inframundo, así como la gran diosa de la madre tierra. ¿Entonces no era exactamente lo mismo que la batalla que terminó hace un mes? Godot dudó. Tal vez sea como Kusanagi-san piensa. Una deidad de la fertilidad que puede convertir a la tierra en franjas de vegetación se convierte en un dios del inframundo cuando el invierno o la noche llegan. Al igual que con Atenea, hay dos lados de Osiris. Sin embargo, él era un dios masculino y no una diosa de la madre tierra. La diosa madre de Egipto fue llamada Isis, la diosa de la tierra que era también la esposa de Osiris. Asesinado por uno de sus hermanos menores, el dios del desierto, el cadáver de Osiris fue despedazado y arrojado al Nilo. Quien recogió las piezas fue su esposa, Isis. Las piezas del cuerpo fueron cosidas por el dios Anubis y entonces revivió. Una vez resucitado, Osiris se convirtió en el rey del inframundo, juzgando a los muertos basándose en los pecados que cometieron durante su vida, y eso es entonces la versión egipcia de Yamaraja 3. ¿Cuál es la razón por la que Boban puede hacer que las personas que mató salgan de sus tumbas para convertirse en zombies o momias y se queden en el mundo de los vivos? Esa descripción es un poco tosca, pero categorizarlos de esa manera debe ser correcto. Después de escuchar los mitos narrados por Yuri, Godot miró su mano derecha. 3 es el gobernador del inframundo en el budismo y el taoísmo. Juzga a las almas de los muertos. Aún no es bueno. La dorada espada asesina de dioses. Todavía era incierto si el poder de la forma del guerrero podría ser utilizado. ¿Puedes decirme más acerca de Osiris? Quiero reunir más conocimientos para preparar al guerrero. Lo siento mucho. No conozco más detalles. Sin embargo, el marqués Boban no es un dios, ¿verdad? Así que no creo que Kusanagi-san pueda utilizar el poder para sellar a un dios contra él, ¿no es así? Yuri se preguntó, sorprendida. Godot había pensado originalmente lo mismo, pero sacudió su cabeza. La espada del guerrero puede destruir la autoridad de un campeone. Si la autoridad de Osiris fuera sellada, Boban no sería capaz de manipular a los muertos como títeres. Ese viejo también se debilitaría, y las personas podrían regresar a sus tumbas. Pero tal vez el más difícil de manejar sea el lobo, ¿no? Si él tomase esa forma monstruosa, no podría hacer nada. En el duelo contra Salvatore Doni, Godot lo descubrió por accidente. Sin embargo, pensando en su batalla anterior, Godot se deprimió. La forma capaz de enfrentar a la apariencia de lobo de Boban sería el jabalí. Sin embargo, si ese tipo de monstruos entraran en batalla en el centro de la ciudad, quién sabe cuántas víctimas inocentes habría. ¿Qué clase de dios era del que usurpó la autoridad del lobo? El primer dios que ese anciano derrotó. Ni siquiera Marilla lo sabe, no. Así es, lo siento, no puedo ser de alguna ayuda. Incluso fui sorprendida por ese lobo. De pronto, Yuri dejó de hablar. Mirando hacia el vacío, murmuró en voz baja. Como el sol posee la luz más fuerte, la bestia que lo ingiere y asimila. Definitivamente no puede tener los atributos de la oscuridad. Si ese fuera el caso, la existencia del dios traería la noche eterna a voluntad. Marilla, ¿qué te está pasando? Al verla actuando un poco extraño, Godot gritó. Sin embargo, Yuri seguía sin responder. Si pudiera mover sus manos, Godot definitivamente la sacudiría por los hombros. El dios que puede devorar la luz, sin duda implica la presencia de la misma luz dentro de él. Sin embargo, esto no es suficiente. El lobo es un símbolo de la tierra y la vegetación. No solo el dios de la tierra, sino también de la luz, Kusanagi-san. Los ojos de Yuri recuperaron su brillo. Agarrando el cuerpo inmóvil de Godot, Yuri dijo. Lo tengo, lo tengo. El primero dios contra el que Boban peleó, la identidad del dios al que le usurpó la autoridad de los lobos, lo vi. Marilla poseía una visión espiritual de primera clase. Godot pensaba este hecho. Es muy probable que el secreto se aclarara al atestiguar el uso de la autoridad de Boban. Increíble, Marilla. Entonces, ¿qué dios es? ¿Su nombre? Conoce su mito. Al igual que el dios Osiris, también es un dios de la tierra y la vegetación. No, en lugar de la tierra, es más exacto decir que es un dios de la luz. Las tinieblas y la tierra son sinónimos. El mundo dominado por la oscuridad, es decir, el inframundo es una existencia que combina a la oscuridad y a la tierra. Sin embargo, él está hecho por la luz que nace de la oscuridad y la tierra. Él. Entonces, ¿cuál es su nombre? Es un dios que debería conocer. Su nombre más antiguo era Luz. El dios de las ratas y los lobos. La deidad del oro y la plata. En este punto, los hombros de Yuri se desplomaron. Como si descubriera que sus palabras eran demasiado fragmentadas.
Lo siento mucho, a pesar de que está completamente claro en mi mente, no puedo expresarlo con palabras fáciles de entender. Lo mismo para el nombre, su origen está en la punta de mi lengua. En otras palabras, lo que sentía no podía ser expresado fácilmente en un lenguaje comprensible. Viendo a Yuri inclinar la cabeza, Godot entendió. Al igual que un prodigio matemático que no puede explicar cómo una fórmula puede ser resuelta con solo instintos, Yuri, que entendía la verdadera naturaleza de un dios con solo verlo, no podía transmitir esa información a los mortales por medio de palabras. ¿Qué debe hacer? Finalmente encontró una manera de ayudar, pero sus acciones dejaron de tener sentido. Lo siento mucho, Kusanagi-san. A pesar de que usted ha hecho tanto por mí, no puedo ayudarlo del todo. Aunque tengo este poder, no he podido ayudar en un momento tan crítico. Yuri, que parecía estar a punto de llorar, bajó la cabeza. Ella debe sentirse profundamente avergonzada ante la situación actual. Esta situación no era en realidad algo de lo que ella debiera estar tan preocupada. Si su cuerpo se pudiera mover libremente, Godot le hubiera acariciado los hombros y la cabeza para consolarla. Al menos di algo. Godot no mostró ningún signo de desesperación, y dijo claramente: no pienses demasiado de eso. Cuando mi cuerpo se recupere, vamos a ir a buscar a Erika. Si es ella, entonces los conocimientos actuales deberían ser suficientes para entender que Dios es. Por eso, no pierda la esperanza. De acuerdo. Como una maga, Erika-san debe superar a los de primera categoría. Espere un minuto, magia. Yuri asintió mientras renovaba su espíritu. Y entonces se sintió confundida. Así como mencionó, Kusanagi-san y Erika-san estaban usando eso, usando sus bocas, para transmitir conocimientos, no es así. Hasta ahora, lo han hecho muchas veces, ¿verdad? En momentos de gran necesidad, sí, un par de veces. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta sensación de peligro? Godot de alguna forma sintió un presagio de un gran peligro, e inconscientemente trató de retirarse. Sin embargo, su cuerpo no podía moverse. Aún no podía reunir su fuerza. Si esto continúa podría ser muy peligroso. ¿Por qué no hace lo mismo esta vez? La fría expresión de Yuri probablemente no se debía a la lluvia, ¿verdad? Al igual que la cara de una Yasa 4, sin duda alguna, una fresca y refrescante pero triste sonrisa había aparecido. No, de ninguna manera. Por favor, no. Definitivamente no quiero hacer eso. ¿Está usted mintiendo? Si miente, lo despreciaré. Por favor, no me desprecies. No estoy mintiendo. Lo juro por Dios que es verdad. ¿Es así? Normalmente yo asumiría automáticamente que Kusanagi-san era una persona sin esperanza que podría mentir con un rostro serio, pero hoy voy a creer sus palabras. Gracias. El bello rostro de Yuri volvió a su delicadeza habitual. Viendo eso, Godot se sintió aliviado desde el fondo de su corazón. Por alguna razón, sintió que estaba a salvo. Crash. En ese momento, el sonido de los truenos retumbó estridentemente. 4 es el nombre de una amplia clase de espíritus de la naturaleza que aparecen en las mitologías hindú, jainista y budista. Poseen una doble personalidad. Pueden ser inofensivos, pero también poseen una forma más oscura que es una especie de fantasma que persigue y devora a los viajeros. Crash. Crash. Los truenos continuaron. Se sentían como que estaban cerca, y el sonido era muy fuerte. Los vientos también soplaban más y más fuerte. Los árboles plantados frente al lugar se sacudían violentamente con el viento, y las ventanas del edificio se sacudían constantemente. Hasta ahora, el techo sobre Godot y Yuri no había dejado pasar ni al viento ni a la lluvia. Sin embargo, las gotas de lluvia fueron arrastradas repentinamente por los fuertes vientos. Había un objeto que parecía basura girando en el cielo. Godot y Yuri dieron un grito de sorpresa. Volando con la tormenta nocturna estaba el techo de alguna cabaña temporal de alguna parte. Mirando con atención, también habían objetos como letreros o pedazos de madera que eran arrastrados por los fuertes vientos. El viento se ha vuelto más fuerte. Eso probablemente fue invocado por ese anciano de Boban. ¿Ese abuelo, acaso quiere que Tokio sea enterrado por un sinfín de tifones? A diferencia de antes, todos los ríos tenían ahora ingeniería anti-inundaciones muy bien diseñada. No había prácticamente ninguna posibilidad de que se diera una inundación por parte de los ríos Arakawa, Edogawa y Nakagawa de Tokio. Sin embargo, una tormenta como esta no los hace menos peligroso. Era muy fácil imaginar que aparecerían muchas víctimas y que habría un gran desastre. Tenemos que encontrarnos con Erika lo más rápidamente posible. Será problemático si no detenemos a ese anciano pronto. Sin embargo, ¿dónde está ahora? Espero que ella esté a salvo. Yuri habló en voz baja, preocupada. Esto también preocupaba a Godot, pero no se atrevía a decir nada reconfortante. Esto puede seguir así. La ansiedad fue erosionando lentamente sus corazones y luego comenzaron un largo trecho de silencio. Después de unos 5 minutos, Yuri habló de repente. Kusanagi-san. Tengo algo que debo decirle. ¿Qué? Yuri tenía una expresión determinada, se veía muy linda.
Ruborizada por la vergüenza, esa era la más bella expresión que ella había mostrado nunca. Godot sintió el fuerte sonido de su corazón latiendo. En realidad, yo también puedo usar la magia de revelación. La magia para transmitir a otros lo que sé por mi sentido espiritual. Mamarilla, ¿por qué no lo dijiste antes? Esto debería haber sido la solución final. Poco a poco, Yuri desplazó su cuerpo hacia el de Godot. Evitaba el contacto visual con Godot. A pesar de ello, la vergüenza incluso hizo enrojecer su cuello mientras se movía lentamente hacia él. Su cabello cubrió parte de la cara de Godot. Con su nariz invadida por la dulce fragancia, Godot realmente quería huir. Sin embargo, no pudo. Su cuerpo todavía no se podía mover. Una situación sin esperanza. Si no es en la boca, boca a boca, entonces no funcionará en Kusanagi-san, ¿verdad? Eso es cierto, pero ¿por qué? Marilla, no tienes que ir tan lejos. Lo mismo digo. Si es posible, no quiero hacer esto, pero sería bastante seria la situación si es que no lo hiciera. Si no pudiéramos encontrar a Erika-san, entonces debo estar preparada para hacer esto. No se haga ninguna clase de extraña idea. Permítame aclarar de antemano que no estoy haciendo esto porque admire a Kusanagi-san. No es así, en absoluto. Como un amigo, si existe la necesidad y no hay otra opción, solo entonces haré algo como esto. Yuri finalmente miró a los ojos de Godot. Ojos húmedos. Su cuerpo temblaba, incapaz de contener ni al sentimiento de vergüenza ni a su propio comportamiento tan atrevido. Poco a poco se acercaron sus generosos labios. A diferencia de la audaz y desenfrenada Erika, ella llevaba recelo y vergüenza, un beso rígido. Febo 5. Como por casualidad, la palabra apareció en la mente de Godot. Palabras hechizo. De los labios de Yuri llegaban palabras hechizo. Sin embargo, este nivel no era suficiente. Comprender la sabiduría de un dios, el conocimiento misterioso, el nombre del dios y su naturaleza, todo eso no era suficiente. Kusanagi-san, por favor, ábrame su corazón. Nuestros corazones deben convertirse en uno solo. Si nuestros corazones no se unen, entonces esto no tiene sentido. Yo también daré lo mejor de mí. Yuri presionó su peso hacia abajo y tomó la iniciativa desde arriba. Sosteniendo la cara de Godot entre sus manos, apretó sus labios hacia abajo con fuerza. El torpe pero fuerte movimiento parecía expresar su determinación. 5. El equivalente al dios griego Apolo en la mitología romana. Su nombre significa brillante o luz. Sin embargo, esto fue por solo un instante. De pronto, Yuri perdió su fuerza. Ella silenciosamente abrió su boca y con suavidad cubrió los labios de Godot. Por favor, por favor, sienta la figura del dios dentro de mi corazón, la forma y la naturaleza del dios que yo veo. Deje que todo lo que veo, todo se transmita a usted, un cuerpo cálido y suaves labios. Mientras mostraba un rostro que parecía casi a llorar de vergüenza, su cuerpo temblaba de nerviosismo, pero Yuri no tenía ninguna intención de parar. 10 segundos, 20 segundos. El tiempo pasaba pero no había señales de que alejara sus labios. Sintiéndose asfixiado, Godot intentó buscar aire y se aflojó sus labios ligeramente. En ese instante, Yuri utilizó un movimiento aún más intenso para presionar sus labios sobre los de Godot, que se había separado silenciosamente, como la concha de una almeja, ajustada perfectamente. Un beso más profundo que el de antes. Ambos intercambiaron saliva, enredándose entre sí, fundiéndose juntos. Incluso a este nivel, hubo un cierto sentido de satisfacción indescriptible y una sensación de un solo cuerpo. La existencia del otro se sentía más cercana que cualquier otra cosa o persona, y llevaba una cálida sensación. Una intensa sensación de desmayo atacó a Godot. Tal vez Yuri estaba en el mismo estado. Mientras sus labios se presionaban unos con otros, se miraban con ojos apasionados el uno al otro en ese mismo instante. Finalmente llegó. Una fuerte impresión fluyó con fuerza en la mente de Godot. Pequeños animales inquietos en la oscuridad, eran ratas. Ratas, lobos, osos, ciervos y jabalíes. Además de estos, había todo tipo de animales salvajes. La reina de las bestias. Sentencia sobre el bosque, la diosa de la madre tierra que gobernaba sobre la oscuridad. De la diosa madre nació una rata que se convirtió en un lobo, y finalmente tomó la forma de un joven. Él era hermoso como luz brillante. Sin embargo, seguía siendo una persona nacida de la oscuridad. Su verdadera naturaleza era la oscuridad y la soledad. Él era el sol nacido de la oscuridad. El dios que traía luz y desastres. Fue llamado Febo. En otras palabras, luz. El nombre del hermoso dios que podría convocar a ratas y lobos. Lo entiendo, Marilla, ahora entiendo completamente la verdadera forma del lobo. Kusanagi-san. Tras dejar silenciosamente los labios de Yuri, Godot dijo. Palabras hechizo fluían con rapidez dentro de su cuerpo, y podía sentir claramente el poder que se manifestaba en su mano derecha. El cuerpo de Godot encarnaba a la forma de guerrero de Beretragná, y esto probaba que la forma de la espada dorada había sido completada. Sin embargo, esto no era suficiente. Más armas eran necesarias para luchar contra ese viejo. Disculpa. ¿Podrías dejarme decir algo egoísta?
Osiris Marilla, ¿podrías decirme lo que viste sobre el otro dios? Quiero prepararme lo más posible para derrotar a ese abuelo. Sí. Kusanagi-san, Godou-san, por favor, acepte todo lo que veo. ¿Quién sabía si era posible ganar? Sin embargo, creyendo que ha ganado un arma poderosa, Godou estaba ahora lleno de espíritu de pelea. Aferrándose a Godou, Yuri continuó presionando sus labios sobre los de él. El dios de la muerte y la fertilidad con la piel verde, la imagen del cónyuge de la diosa de la madre tierra se estaba transmitiendo. Al mismo tiempo, la lengua de Yuri lentamente probaba cada vez más profundo, lamiendo detrás los labios de Godou. Tal vez fuera instintivo, pero se movió arbitrariamente por toda la boca llena de tentación de Godou. Sintiendo sus seductores movimientos, Godou inmediatamente le permitió a su lengua moverse y enredarse con la de Yuri. Cada vez más profundo, cada vez más intenso. Enlazando sus corazones. Estos sentimientos fueron llevados por la corriente. De repente, el cuerpo de Yuri se sacudió violentamente y se puso rígido. Repentinamente abrió mucho los ojos, estaba completamente en shock. Esto no es suficiente. Dame más poder, dame más impresiones. Sintiendo esos pensamientos, Godou la miró al mismo tiempo. Esto se prolongó durante varios segundos. Finalmente, Yuri bajó la mirada con timidez, y su cuerpo se relajó. Entonces ella aceptó los labios y lengua de Godou. Yuri gentilmente usó sus labios para acomodarse a la lengua invasora rodeándola. La lengua se retorcía hacia atrás y adelante dentro de su boca, a veces lamía suavemente una y otra vez, mientras que otras veces se frotaba contra la otra lengua de una manera tosca, chupando tímidamente la saliva de Godou, mezclando esa saliva con la suya. Sea el dios lobo Osiris, ambos son deidades con las mismas características. Además, la diosa de la tierra y el dios de la vegetación en sus primeros días, ambos tenían una relación muy inusual. Dejando los labios Godou de vez en cuando para tomar un descanso, Yuri habló rápidamente. Aparte de eso, mantuvo sus labios cubriendo a los de Godou, haciendo de sus corazones uno solo, y pacientemente transmitió su corazón. Él fue una vez el hijo de la diosa, pero el niño nacido de la diosa de la madre tierra. Un dios menor con la forma de un niño. A partir de esto se convirtió en su esposo, se convirtieron en amantes, se convirtieron en hermanos. De este modo él tiene una íntima relación con la tierra. Por lo tanto, el dios lobo es la tierra, siendo un dios cuyo cuerpo nació en tinieblas, pero que posee los atributos de la luz. ¿Entiende, Godou-san? Ah, entiendo. Si ese es el caso, ahora tengo el poder para luchar contra ese anciano. Su poder de batalla puede reunir su voluntad para luchar, esta era una característica de un campeone. Habiéndose recuperado en algún momento de los efectos secundarios del uso de la encarnación del ave de presa de Beretragna, Godou lentamente se levantó. Como si hubiera encontrado una fuente de calor, su cuerpo estaba lleno de energía. Parte 3. Una vez terminada la tarea, Yuri se separó frenéticamente del cuerpo de Godou. Se ajustó apresuradamente la parte delantera de su vestido blanco. Aunque no es tan voluptuosa como Erika, su tamaño era perfecto, y la división entre sus excelente formados senos era visible. Le dio la espalda a Godou, y por alguna razón se sentó. Agachó su cabeza mientras sus hombros temblaban. Probablemente porque no podía aceptar la vergonzosa conducta que tuvo. Godou también sentía lo mismo, y podía comprender sus sentimientos. El ambiente era muy malo. Godou también se sentó con las piernas cruzadas, mirando la espalda de Yuri. El ambiente es realmente malo. ¿Qué puedo decir? Vamos, pongamos un poco de determinación y reunamos valor de decir algo. Oye, Marilla. Por favor, no se preocupe por mí. Lo de hace un momento fue solo algo que hice sin pensarlo. Solo pretenda que fue mordido por un perro salvaje y olvídese de eso. Las palabras que salían de la boca de Yuri eran cada vez más confusas. Incluso si tú lo dices, no podría hacer eso ni aunque lo quisiera. Pero, si no hace eso entonces yo no podré mirar a la cara de Godou-san nunca más. Haber hecho algo tan descarado, realmente me siento incómoda. Ellos continuaron la conversación con sus caras ruborizadas, evitando al mismo tiempo mirarse el uno al otro. Si le echara la culpa del problema a ella, entonces no sería un verdadero hombre. No, esto se hizo solo con el fin de combatir al anciano. No fue culpa de Marilla. Ya que quien decidió luchar fui yo, siento que yo soy el responsable. Nada de eso. En verdad, por favor, no le preste atención. Entonces digamos que lo de ese momento fue responsabilidad de ambos. Fue algo que ambos hicimos juntos, por lo que eso sería lo más razonable. ¿Cómo debo decirlo? Yo también me perdí en medio de todo eso. También hubo una cierta sensación de, por favor, estoy a tu cuidado de aquí en adelante, durante lo que pasamos. Eso también suena correcto, tal vez realmente fue así. Durmiendo en la mente Godou ahora mismo estaban dos palabras hechizo diferentes para la espada. Las primeras las obtuvo de Yuri, pero las segundas, las palabras hechizos para derrotar a Osiris, el dios del inframundo, fueron obtenidas por el mismo Godou. Sin esto, Boba no podría ser derrotado. Godou tuvo una premonición. Era un poco despistado,
pero cuando se enfrentaba a situaciones de combate, él ignoraría las cosas a su alrededor que lo dejaran perplejo. Reflexionando con cuidado, Godot recordó una vez más. Entonces, también debería disculparme. Por favor, acepta mis disculpas. No hay problema. Lo de entonces fue, solo tratémoslo como si hubiésemos actuando precipitadamente. Finalmente controlada, Yuri levantó la cabeza. Su cara todavía estaba roja, pero al menos no estaba confundida. Discúlpame por sentirme confundido tan de repente. De ahora en adelante voy a planear las cosas más hondamente antes de actuar, y reflexionaré cuidadosamente sobre mis acciones. Perdona mi incompetencia, pero por favor, cuida muy bien de mí de ahora en adelante. Ah, sí. Soy yo quien debería. Mientras Yuri se sentaba, se inclinó profundamente, con la cabeza casi tocando el suelo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es este saludo? El ambiente era como el de las palabras dichas antes de casarse, y Godot tuvo una sensación de disonancia. Asentir ante estas prescritas líneas sería un verdadero problema. Por favor, olvide que acabo de decir. Parece que todavía no me he calmado. Por haber dicho algunas palabras extrañas, quiero expresar mis disculpas una vez más. Incluso dándose cuenta ella misma, la voz de Yuri estaba claramente aumentando. Lo que rompió la problemática atmósfera fue el móvil de Godot. Este era un celular normal, sin ningún tipo de resistencia al agua, pero, sorprendentemente, sobrevivió ileso y no perdió ante esta tormenta. Oh, hey. Hola. Mientras el teléfono sonaba, Godot rápidamente lo sacó. Soy yo. ¿Estás bien ahí? Junto a Yuri, ¿verdad? Ah, sí. Me recuperé después de todo, Erika. Parece que estás bien, ¿no? Una voz totalmente familiar. La hermosa chica que poseía glamour dorado y ligereza, como el viento. La imagen de Erika Blandelli apareció en la mente de Godot. De alguna forma tenía una sensación de tensión. Como si afilados cuchillos perforaran su espalda, una extraña sensación de terror. Bastantes cosas sucedieron por este lado, pero todo está sano y salvo por ahora. En cuanto a el marqués. A esa importante persona, realmente le encanta jugar. Jugar. Correcto. ¿Lo has notado? La tormenta se ha vuelto más fuerte, pero definitivamente fue a propósito. De hecho, ya hemos encontrado a esa persona, observando todo desde lejos. Manteniendo a sus lobos con sus correas, como si se preparara para cazarlos a ustedes. Luego esta tormenta. Podría muy bien querer un espectáculo. ¡Qué mal gusto! ¿En serio? Creo que una noche atacada por una tormenta podría ser muy emocionante. De todos modos, reunámonos en algún lugar. Creo que he descubierto bastante de las habilidades de Boban, pero debemos pensar en cómo contraatacar. Creo que puedo hacer algo en contra de sus sirvientes muertos. Así que trata de pensar en una manera de hacer frente a la autoridad del lobo. Ah. En realidad, creo que ya estoy preparado contra eso. Godot? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo debo decirlo? Un montón de cosas sucedieron en este lado también, sí. Un montón de cosas Aunque creo que puedo imaginarlo, pero puedo hacerte unas cuantas preguntas después. No era una pregunta común, sino un interrogatorio. Sintiendo desesperación en esta oración, Godot intentó cambiar de tema. Así que esa es la situación, solo llámame desde allí. Volaré inmediatamente. De acuerdo, el informe de Godot me ha hecho muy feliz. Déjame intimidarte bien después. Dejando esas siniestras palabras, Erika colgó. Sintiendo la atmósfera pesada, como si tuviera dinamita con la mecha encendida, Godot guardó su teléfono. Era Erika-san. Ah, sí, ella está muy bien, y también parece estar viendo al anciano. Voy a ir otra vez, así que sería perfecto si Marilla pudiese encontrar un lugar para esconderse, por favor. Godot hizo esa sugerencia. Él no quería que Yuri, que carecía de poder para defenderse, se pusiera en peligro. Sin embargo, la hermosa Himemiko sacudió su cabeza y se negó resueltamente. No, tengo que ir también. Godot-san, en la batalla de hace momento, es probable que el marqués contuviera sus ataques. Si peleara en serio, hacerlo volar a usted junto con las calles no debería ser un problema. Sin embargo, él no lo hizo, así que creo que era porque yo estaba a su lado. Así que, si Yuri estaba allí entonces Boban no podría hacer un uso completo de sus autoridades. Reflexionando sobre la posibilidad de la sugerencia de Yuri, Godot quedó en silencio. Para ser honesto, Godot también había descubierto esa posibilidad. Sin embargo, él no podía involucrarla por este tipo de razones. No hay problema. En comparación a esconderse y esperar hasta que el peligro pase y no hacer nada, prefiero hacer algo por todos ustedes. Además, ha olvidado. Yuri, quien planteó una pregunta, tenía una mirada muy gentil. Si pierde ante el marqués, seré capturada. Por lo tanto, simplemente quiero mejorar ligeramente las posibilidades de victoria de Godot-san. Esto es en parte mi egoísmo propio, así que no se preocupe por mí. Haciendo una sugerencia que fue ideada por su propio interés en aliviar el estrés de la otra persona. Sintiendo lo que preocupaba a Yuri, Godot suspiró profundamente. En comparación con ese viejo, él era mucho más débil. Con el fin de obtener la victoria.
Realmente necesitaba usar todas las ventajas posibles y disponibles. Y, sobre todo, lo más importante era su trabajo conjunto con sus compañeros. Kusanagi Godou era diferente a Sasa de Hanstal Boban o Donny Salvatore. Alguien que no puede luchar solo, un rey débil. Este ha sido el caso hasta ahora. Si no fuera por Erika o Yuri, así como un buen número de otros amigos y compañeros, Godou no se hubiera convertido en un campeone, e indudablemente no habría obtenido la victoria una y otra vez. Un día, si él pudiera llegar al punto en que no necesite pedir prestado el poder de alguien más, pero antes de eso, Godou tomó una decisión. Todavía no es el momento, así que por favor préstame tu fuerza. En cambio, cada vez que hubiera alguien que realmente necesitaba su poder, él lo ofrecería sin dudarlo. Este era el llamado principio de equivalencia de intercambio. Lo siento, dije algo ingenuo. Entonces, ¿podrías acompañarme un rato? Por supuesto. Nosotros nacimos por un destino, hagamos nuestro mejor esfuerzo juntos. Los labios de Yuri mostraban una apacible sonrisa. Godou a veces la notaba, esa dulce y gentil sonrisa que era insuperable por la de cualquier otra chica. Sin embargo, esa sonrisa repentinamente se desvaneció. Oh rey. En caso de que olvide estos sentimientos, habrá nuevos poderes sostenidos por esa mano. Cuando usted guía al rebaño de ovejas perdidas, la bestia guía con cuernos llevará a cabo el ritual del sacrificio sobre su cabeza. Con una mirada solemne y vacía, Yuri habló. ¿Era una advertencia o un consejo constitucional? No, un oráculo. Cabra ágil e inteligente, una vez comparada al gran dios del cielo venerado por la gente del caballo. Guía a la oveja perdida, sabio anciano. Por favor, mantenga esto en su corazón. ¿Qué acabo de decir? No mucho, no dijiste nada importante. Probablemente el sentido espiritual de la sacerdotisa la llevó a hablar en este momento. Godou fue sorprendido por la infinita profundidad del potencial que Yuri parecían poseer. Sin embargo, ¿qué era esa bestia guía? ¿Ovejas, o estaba hablando de las cabras? Mientras Godou estaba empezando a reflexionar. Kusanagi Godou. Su caballero lo llama. Por favor, descienda una vez más, y cumpla con sus obligaciones como rey. Desde algún lugar, cabalgando sobre el viento, se oyó la voz de una chica. Era el sonido de la llamada de Erika. Parece que llegó la hora de decidir la batalla contra Boban. Mientras su compañera que arriesgaba la vida cantó ese nombre, Godou recibió el poder de volar por parte del viento de Beretragna. Vayamos. Démosle a ese anciano algo de dolor. Muy bien, Godou-san. No importa a dónde vaya, yo lo acompañaré. Yuri firmemente agarró la mano extendida de Godou. Un mismo destino. Con esta determinación, ambos montaron al viento turbulento y volaron hacia el cielo.